Bien, vamos a ver cómo solucionar este ejercicio. En este ejercicio se trataba de hacer una aplicación que simule un poco el juego de la carta alta. Lo que pasa que, bueno, le hemos metido un par de requisitos más simplemente para practicar un poquito el tema de la navegación y alguna historia más. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a tener es una pantalla de home. Ya, bueno, ya nos pone el enunciado que va a constar de 3 pantallas. La primera pantalla es una pantalla tal que así, que solo va a tener un título, un subtítulo y un botón para empezar a jugar. Y de ahí vamos a pasar a, simplemente a través de navegación, bueno, aquí tenemos las especificaciones de cómo tiene que ser la tipografía y todo esto, pero bueno, estas cosas ya las iremos viendo en el código, no tienen mucho misterio. Y nada, le voy a intentar mantener las strings en recursos para no hardcodear y tal, aunque bueno, eso, cuestiones de enunciado que ya sabemos hacer. La pantalla de juego en sí, que va a ser la pantalla que contenga todo el estado principal de nuestra aplicación, va a ser una cosa así. Ya veis que lo que tenemos es una barra superior que va a tener el título de la aplicación, un botoncito de navegación para volver a la pantalla de home y tenemos dos botones que por defecto están activados con un texto al lado que nos indica que no se ha robado carta todavía. Esta primera fila va a simular el área de juego del jugador 1 y esta segunda fila va a simular el área de juego del jugador 2. Sin embargo, el botón de terminar partida está deshabilitado. El botón de terminar partida va a habilitarse cuando ya ambos jugadores hayan jugado, cuando hayan robado carta. Entonces, lo que tenemos que controlar después, donde tenemos aquí estado, lo iremos viendo, pero básicamente es en el resultado de la carta que ha robado cada jugador por separado, los botones, los tres, cuando están activados o desactivados, porque solo debemos permitir que cada jugador robe una carta, entonces en el momento en el que pulsa, tiene que desactivarse su botón. Y en el momento en el que los dos jugadores hayan robado, es cuando tiene que habilitarse el botón de terminar partida. Entonces esto nos va a ayudar un poco a manejar bien el estado, a ver cómo recomponer toda esta interfaz de forma que se recomponga automáticamente, ver dónde aplicar bien el modelo de datos del estado de la UI, cómo aplicar bien el viewModel, qué es lo que tiene que ir en el viewModel, qué funciones tenemos que ver y todo esto. Este texto, cuando el jugador roba, tiene que cambiar y mostrar qué es lo que ha robado, ¿vale? Y básicamente lo que vamos a hacer es, pues básicamente que cuando cualquiera de los jugadores pulse, se va a generar un número aleatorio. En el enunciado está puesto para que sea entre 1 y 13. Yo en la solución, para probar básicamente que gane cada uno y también probar bien el empate de forma sencilla, voy a hacer que simplemente se roben entre 1 y 2, o sea, cartas de valor 1 o valor 2 para forzar más empates y probar el caso de uso del empate que funciona bien básicamente. Y en el momento eso, en el que juegan los dos, da igual el orden en el que jueguen, tiene que habilitarse el terminar partida. Ya veis que, bueno, pues aquí en el enunciado nos va simulando como pues cuando el jugador 1 ha jugado, se deshabilita su botón, le indica qué carta ha sacado y el jugador 2 todavía no ha robado, pero en el momento en el que roba, pues su carta es 1, ya tenemos habilitado el botón de terminar partida. Al pulsar este botón de terminar partida, lo que vamos a poder hacer es irnos a la última pantalla, que es la de Game Over, la de que el juego se ha terminado. En esta pantalla lo que vamos a ver es quién ha ganado. Vamos a tener un texto que recibe a través de la navegación por parámetros quién es el jugador que ha ganado o si ha habido un empate y actúa en consecuencia, es decir, muestra un texto u otro dependiendo de pues, lo que haya ocurrido, ¿no? Y tenemos también un botón de reiniciar que lo que va a hacer es llevarnos de nuevo al home, pero quitando de la pila de pantallas todas las pantallas de esta partida anterior, para que si luego el usuario pulsa el botón atrás del teléfono o hace el gesto de volver atrás o cualquiera de estas opciones, no vuelva a esta pantalla de Game Over, que sería una inconsistencia, sino que salga de la aplicación, en caso de ya haber jugado. Bien, nada, aquí tenemos también el ejemplo de cómo sería el texto en caso de empate y poco más. Cositas a tener en cuenta de que la navegación hay que hacerla mandando lambdas desde el navhost, intentando no propagar el navcontroller, que desde la pantalla de Game Over, de Game a la de Game Over es necesario enviar un argumento para saber quién ha ganado y bueno, que todo el estado hay que gestionarlo desde el viewModel. Aquí había una rúbrica de ejemplo, pero bueno, ahora esto no nos interesa tanto. Vamos entonces a empezar a... Bueno, antes de ver el código voy a mostraros cómo tiene que ser el resultado final, ¿no? Cómo es la aplicación, que básicamente es esto que tenemos aquí. Si yo le doy a jugar, entonces, como veis, pues aparece el área de juego, yo puedo volver atrás desde la navegación aquí arriba, puedo volver atrás también con el gesto de volver atrás o pulsando en el botón sin ningún problema. Y jugaríamos de la siguiente forma, pues si el jugador 1 roba una carta, esta es el 1,
han empatado, ¿no? En el momento en el que los dos han robado, puedo terminar la partida y ha habido un empate. Si yo le doy a reiniciar, como decía, vuelvo a esta pantalla, pero en caso de hacer el gesto de ir para atrás, aquí no me debería devolver efectivamente, no tiene que volver a la pantalla anterior, sino que lo que tiene que pasar es eso, que salga de la aplicación. Vamos a volver a lanzarla. Si yo vuelvo a jugar, pues que tiene que funcionar igual, aunque empiece el jugador 2 jugando, esto tiene que seguir desactivado, ¿no? Tiene que estar comprobando cuando ya han robado los dos. Y en este caso, pues ha ganado el jugador 1. Le doy a terminar partida y me dice, pues ha ganado el jugador 1. Si yo le doy a reiniciar, volvemos a este punto y sin ningún problema, ¿no? Vamos a ver entonces poquito a poco el código, es bastante, así que vamos a ir poco a poco y centrándonos en lo importante. Bien, vamos a empezar viendo un poco la estructura del proyecto. Básicamente lo que tenemos es solo UI, de momento todavía no trabajamos con persistencia de datos ni tenemos capa de datos, todo está en UI, entonces nuestra main activity cuando inicia simplemente pues va a tener el tema aplicado y va a tener el App Navigation, que es el que se encarga de la navegación, ¿no? De entre las pantallas. Entonces dentro de UI tenemos estos 4 paquetes. Tenemos la navegación, que va a tener el App Screens y el App Navigation. El App Screen simplemente va a ser esa clase de enumerados donde van a estar el nombre de las pantallas y nada más. Tenemos el paquete de screens con nuestros composables, con la home screen, la game screen y la game over screen. Tenemos el estado de la game screen, que es la única que tiene estado alguno, el resto simplemente tiene un botón de navegación. Nada, el tema que no le hemos tocado nada, viene por defecto y vamos a empezar viendo entonces la parte de la navegación. Como tenemos 3 pantallas, pues lo primero que haremos será definirlas, ¿vale? Tenemos un enumerado, esto ya sabéis que se puede hacer con una select class, se puede hacer con una clase anónima, se puede hacer de muchas formas. Esta vez hemos hecho con un enumerado porque es sencillito y tampoco necesitamos nada especial. Y nada, simplemente definimos una home, un game y una game over, los 3 nombres para luego hacer el routing desde el App Navigation. Voy a hacer el main activity ya que no tiene nada más. Y en el App Navigation, como siempre, tenemos pues nuestra variable navController, que la inicializamos a remember navController, y empezamos a crear un navHost. Este navHost le pasamos el navController y le decimos que la start destination va a ser nuestra home. Nuestra home es desde donde vamos a empezar y vamos a definir entonces las 3 pantallas que van a estar por las que vamos a poder navegar, las 3 pantallas que va a tener el navHost. Vamos a definir un composable para cada una. El primer composable es el de nuestra start destination, el de la home, y le vamos a pasar home screen, que es este primer composable que tenemos aquí. Ahora iremos viendo todos los composables poco a poco, pero básicamente esto es un composable que le va a llegar una lambda onPlay, que simplemente es la navegación hacia la pantalla de game. Entonces simplemente tenemos aquí una lambda que definimos y la acción de navController.navigate llamando a la ruta a game. El siguiente composable desde aquí, desde el navHost, es bastante parecido. Simplemente tenemos un composable con la pantalla de game que va a llamar al composable GameScreen y que le va a llegar una lambda onBackToMenu, que ya veis que es navController popBackStack para volver a la pantalla anterior. Esta lambda es la que vamos a utilizar luego en el botoncito de navegar hacia atrás. Y le vamos a mandar también otra lambda para navegar a la App Screens de Game Over, pero le vamos a concatenar también it. Le vamos a concatenar it porque le vamos a pasar un argumento. Entonces este argumento que le llegue, dependiendo de lo que ocurra en cada momento, pues va a venir con el nombre de un jugador. Realmente luego por detrás lo que le vamos a pasar simplemente es una string para que luego imprima el ganador en la pantalla de Game Over y ya está, pero bueno. Y por último tenemos el composable de la pantalla de Game Over, a la que ya le estamos diciendo que la ruta es el propio nombre de la pantalla concatenado con el argumento ganador barra ganador. Entonces definimos argumentos, le decimos que esto va a ser una lista de navArguments que tienen el nombre de ganador, el tipo es string, el navType.stringType, y luego le decimos que este composable lo que va a hacer es imprimir el composable GameOverScreen, o sea, printear, bueno, dibujar. Y le vamos a decir que este GameOverScreen, como veis, ya luego veremos cómo lo tenemos definido, pero le llega un ganador. Este ganador que le llega es el argumento que le estamos pasando desde aquí al navegar. Es el argumento que le estamos pasando, el parámetro que le pasamos con la navegación. Entonces, básicamente aquí lo que estamos comprobando es si it
tiene argumentos. Si argumentos no es nulo, vamos a coger esa string con la key ganador, que es como la hemos definido, y por defecto, en caso de que esto fuera un nulo, que nunca debería serlo, pero bueno, por seguridad, vamos a decir que por defecto el ganador es el jugador 1. Entonces, en caso de que hubiera algún problema para que la aplicación no crashee porque tiene que recibir un string, si arguments es null, pues tenemos por defecto esto. Pero ya digo que nunca va a ocurrir. Y después le pasamos también onRestart. OnRestart simplemente es una lambda también para volver al composable de la home, pero llamando a popBackStack y pasándole a dónde queremos ir. Es decir, estamos borrando el stack, estamos borrando la pila de pantallas sin incluir la propia pantalla en la que estamos, la de Game Over, para que desde la home, si después el usuario pulsase el botón atrás, como decíamos, simplemente salga de la aplicación porque la pila está vacía. Si no hiciéramos esto, si simplemente hiciéramos popBackStack, todavía tendríamos en la pila la pantalla de game y entonces el usuario al volver atrás volvería a una pantalla de juego finalizada, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, pues podemos hacerlo así. Bien, la navegación con esto está vista. Vamos a ir viendo ahora entonces las pantallas. Voy a empezar por la home screen y después voy a pasar a la game screen y me voy a parar un poquito más ahí, porque la game screen es la que tiene el modelo de datos, la que tiene todo el meollo, la que tiene el view model. Entonces, bueno, vamos a ver la home screen un poco rápidamente y vamos a después pausar un poquito más con la game screen. La home screen, como decíamos, recibe onPlay, que es esa lambda de la navegación para ir hacia la siguiente pantalla, y simplemente lo único que tiene es una column, ¿vale? Podemos verla incluso, voy a habilitar de nuevo la... Aquí está. Es esta pantalla que tenemos aquí. Entonces, como veis, lo único que tenemos es una columna que ocupa todo el tamaño con fill max size. Después el vertical alignment arrangement al center, está todo centrado de forma vertical y de forma horizontal, está todo al centro. Y simplemente tenemos un texto que está hardcodeado, no deberíamos, ¿vale? Deberíamos llevarlo a un recurso y aquí llamar a R para que nos trajera ese recurso de las strings y tal, pero bueno. Bienvenido al juego de carta alta. El estilo es Material Theme, Typography, Title Large. El color, Material Theme, Color Scheme Primary, para que, bueno, si lo viéramos luego en modo oscuro, pues se pusiera el colorcito claro con el fondo oscuro y tal. Luego, el subtítulo, pulsa en jugar para comenzar. Lo mismo, Material Theme, Typography, Body Large en este caso. Y el color también es Primary. Y el botón es el que lleva la acción de onPlay en su onClick. Entonces simplemente le pasamos la lambda y el contenido va a tener el texto jugar y le hemos puesto el icono de la play arrow para pues ese simbolito de jugar, ¿no? No tiene nada más, esto simplemente es así de sencillo y le llega la lambda para navegar y punto, navegamos. Y aquí es donde empieza lo complejo, ¿no? Y empieza lo complejo básicamente porque lo primero que tenemos que hacer, vamos a pararnos bien en lo que es la parte de la game screen. Voy a empezar a abrirla aquí porque tenemos varias cosas. ¿Qué ocurre con la game screen? Ocurre que lo primero que tenemos que pensar es ¿qué es estado aquí? Hay que pensar qué es estado. Hay varias cosas que son estado. El modelo de datos del estado habría que ver qué cosas cambian o son potenciales de cambiar. La parte de la navegación no la vamos a tener en cuenta porque simplemente son lambdas que le llegan a este composable y las usa y ya está, le llegan desde el navhost, pero hay cosas que sí que tienen que recomponerse, que están pendientes de cambios de estado de la UI. Principalmente tenemos 6. Hay varias que son fáciles de ver y hay otra que no es tan sencilla. Las más sencillas de ver son los booleanos de los botones. Eso sí o sí es estado, porque el botón va a estar habilitado o deshabilitado dependiendo de un valor booleano, dependiendo de si el jugador ya ha tirado o no, de si los dos ya han tirado o no. Entonces ahí ya vemos que tenemos 3, uno por cada botón. El tema es de que el botón 1, el del jugador 1, esté habilitado o no, va a ser uno de ellos, el jugador 2 va a ser otro, y el botón de terminar partida, este que tenemos aquí, también va a tener un booleano pendiente de los otros dos, pero que también va a estar a true o a false para habilitar o deshabilitar este botón. Las otras dos cosas que tenemos que son parte del estado como tal son los textos de no ha robado aún o estos que tenemos aquí, de su carta es 2, tal. Esto cambia cuando nosotros pulsamos y cambia en base a un valor.
Entonces, lo que vamos a hacer es controlar si todavía no tenemos valor, vamos a mantener el mensaje de no ha robado aún, y en el momento en el que tengamos un valor en la carta que ha sacado el jugador 1, pues vamos a modificar este texto. Entonces, el valor o la carta, por así decirlo, que simula robar cada jugador, por separado, cada uno de ellos, es también parte del estado. Y por último, ¿qué otra cosa tenemos que forma parte del estado? El ganador. Quien gana, o si hay un empate, también es parte del estado, porque eso, cuando nosotros pulsemos aquí en terminar partida, tendremos que enviárselo como parámetro a la última pantalla. Y esta última pantalla tiene que recibir eso de algún lado, tiene que estar almacenado en algún lado. No se va a calcular en el momento, o bueno, pues porque como no sabemos quién va a jugar primero, pues no podremos hacerlo así, ¿no? Va a formar parte del estado también. Entonces, antes de meternos aquí a ver cómo está hecha la interfaz, vamos a pensar qué acciones necesitamos también. Aquí vamos a necesitar varias lambdas, básicamente porque cómo está definido. Voy a pasar un poco rápido el scaffold, porque el scaffold es un poco lo de siempre, ¿vale? Simplemente tenemos una top-up bar con el título y lo que tenemos es un navigation icon button, que es un icono con la lambda on back to menu que me llega de la navegación y el icono de arrow back auto mirrored para pues que en pantallas que leen de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, pues se dé la vuelta, ¿no? Nada más. Luego los colorcillos de la material top-up bar, que ya sabéis que es de material 3 y tal, que hay que pasarle todos los colores que utilizamos en los iconos tanto de navegación como los de acción, como tal. Bueno, un poco... Es fácil de hacer, pero es un poco laborioso. Pero bueno, una vez hecho, es siempre igual, o muy parecido. ¿Qué ocurre? A partir de aquí tenemos esta estructura. Tenemos una columna que recibe los padding del propio scaffold, ¿vale? Para separarse de ella, que va a ocupar todo el tamaño. Y esta columna está todo centrado, al igual que en la primera, va a tener dos player card. Player card va a ser cada una de estas filas que nosotros tenemos aquí. Es decir, cada área de juego del jugador con el resultado como tal es una player card, es otro composable que hemos tenido ahí. ¿Y qué tiene que recibir esto? Esto tiene que recibir el nombre del jugador, si ha tirado o no ha tirado aún, que eso es el booleano que va a habilitar o deshabilitar el botón, la carta en sí, que esto como tal, ya veis que es un state, jugador carta, to string, es un número. La carta tiene que ser un número para poder compararla. Y la acción de onTirar. OnTirar, pues cuando yo pulse aquí en el botón, algo va a pasar. Y ese algo que va a pasar va a desencadenar una recomposición. Como veis, aquí todo está definido como parte del estado y la acción de tirar viene del viewModel. Luego vamos a ver lo que hace, pero obviamente en el momento en el que tenemos todo organizado como parte de un estado y en el viewModel, todo este tipo de acciones no las vamos a definir aquí, no vamos ni a tocar nada de estado aquí, ni hemos elevado el estado al viewModel y básicamente lo que estamos haciendo es que a este GameScreenContent le llegan las acciones de la navegación, pero además cuando lo creamos generamos el viewModel. Generamos ese viewModel y lo primero que hacemos es colectar el estado que tenemos en el viewModel. Tenemos el valState que está delegando en GameScreenUM, que es el viewModel, state collectas state. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues que cada vez que ocurre cualquier cambio aquí, como por ejemplo que yo pulse este botón, directamente ya recompone todo, porque como está a la altura de toda la pantalla, pues no hay que elevar más el estado, ya viene del viewModel y ya funciona así perfectamente. ¿Qué ocurre? Pues nada, son dos iguales, las player cards, simplemente que cada una recibe jugador 1 ha tirado, jugador 2 ha tirado, son booleanos distintos, y esto es jugador 1 carta y jugador 2 carta, son dos valores distintos. Cada jugador tiene el booleano de su botón y el valor de su carta. Y el GameScreen jugador 2 tira, porque también es una acción distinta, porque claro, este tirar va a afectar a si el jugador 2 ha tirado y va a afectar al valor de su carta, únicamente del jugador 2, no del suyo. Si tuviésemos los jugadores, que podría ser una posible ampliación del ejercicio, podríamos hacerlo más complejo y en vez de que solo pudieran jugar dos, pues que tener un pequeñito formulario al iniciar la partida para ver cuántos quieren jugar y manejar los jugadores en una estructura, en una colección, en una lista o algo por el estilo. Ahí esto cambiaría un poquito, ya no nos valdría tener una acción para cada uno, sino que pues a lo mejor tendríamos que tener una única acción a la que le llega un parámetro que sea el número del jugador o algo por el estilo, pero bueno, se podría hacer, es una posible ampliación interesante de hacer.
Y por último tenemos el botón del ganador. El botón del ganador solo va a recibir la acción de un game over para qué va a pasar cuando gane. Y fijaos que a un game over le está pasando quién es el ganador. Pero claro, esto es la acción del on click. Esto es un botón cuando ya se pueda pulsar en terminar partida. Pero ¿qué ocurre? Que esto va a estar enable o no dependiendo de si todos han tirado. Todos han tirado es una acción, ¿vale? Que está definida también en el ViewModel. Básicamente lo que va a hacer es ir a comprobar el estado de si ya ha tirado el jugador 1 y el jugador 2. No tiene más. Vamos a ver cómo está hecho la player card. Entonces ya veis que nada, le llega la string del player name. Esta string la estamos utilizando por aquí, el player name, en el primer botón, que básicamente es lo que tenemos aquí de área de juego de concatenado con pues, el nombre del jugador correspondiente. Tenemos que le llega si ha tirado o no ha tirado, que es lo que habilita o deshabilita el botón. Si no ha tirado, entonces esto está habilitado. En el momento en el que ha tirado, se deshabilita, porque ya ha tirado. Y la acción como tal es el on tirar. Lo que va a ocurrir cuando pulsemos es pues tirar. Lo que pasa que se va a deshabilitar y no vamos a poder volver a tirar. Nada, tenemos un pequeñito spacer para separarlos y un texto con si ha tirado, su carta es y el valor de la carta. Y si no, no ha robado aún. Entonces utilizamos también el ha tirado aquí para modificar el texto de la derecha. Un pequeñito padding y no tiene nada más. Bien, visto esto, vamos a ver entonces, voy a quitar un segundillo de en medio el juego como tal y vamos a ver la parte de cómo está definido el estado y cómo está definido el ViewModel. Como decía, en primer lugar en el estado tenemos básicamente esas 6 cosas que decíamos. Simplemente es un data class con toda la información del estado que queremos. Un booleano para si el jugador 1 ha tirado, otro para el jugador 2, otro booleano con todos ha tirado, ya veis que por defecto todo está false porque nadie ha tirado cuando esto inicia, el valor de la carta del jugador 1 y del jugador 2 y quién ha ganado, que lo tenemos ya definido como una string porque luego es lo que le pasamos a la pantalla de Game Over. ¿Qué tenemos en el ViewModel entonces? Pues en el ViewModel básicamente es donde toqueteamos todo esto. Lo primero, nos creamos como siempre nuestro estado como un mutable state flow a partir del GameScreenState, a partir de este modelo de datos del estado que hemos definido aquí. ¿Qué ocurre? Como sabéis, esta variable solo tiene que poder ser modificable desde el ViewModel para mantener la inmutabilidad del estado y que no se pueda modificar desde más sitios, pero claro, nos sigue interesando, como siempre, poder acceder a los valores de este estado desde GameScreen para mostrar toda la información que necesitamos aquí. Pues lo que hacemos es una variable copia de state y la copiamos como un state flow en vez de como un mutable state flow para que este flow de aquí vaya dando diferentes colectables, es decir, vaya actualizándose aquí, pero en ningún momento podamos desde la vista nosotros actualizar. No vamos a poder setear ningún valor, solo vamos a poder ver qué ocurre con los getters y automáticamente, como lo estamos colectando, pues va a recomponer cada vez que haya un cambio. Bien, las funciones como tal son muy sencillitas. Cuando el jugador 1 tira, lo que ocurre es pues, que el valor del estado se va a copiar y lo que vamos a hacer es que la propia carta del jugador 1 va a ser un aleatorio. Aquí lo tengo, como decía, entre 1 y 2 para testear, pero lo lógico es que esto fuera entre 1 y, bueno, 13 si es una baraja de póker, que es con lo que se suele jugar a la carta alta, o el valor que queráis, ¿no? Pero bueno, lo tengo ya, digo, entre 1 y 2 simplemente para forzar el empate de forma más sencilla y probar la parte del empate. Luego, una vez tenemos este random, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. A poner a true el que el jugador 1 ha tirado y para el jugador 2 es exactamente lo mismo. Realmente hasta podríamos mandar aquí como decía yo, para hacer la versión con más jugadores. Lo que pasa que, bueno, esto fue una solución así rapidiña. Podríamos mandar un parámetro para saber a qué jugador se refiere y modificar uno u otro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? Al acabar de tirar cada uno, llamamos a ganadores. Ganadores es una función privada que solo se puede utilizar desde dentro del ViewModel, solo hay acceso a ella desde aquí, que comprueba lo siguiente. Si todos han tirado, que básicamente todos han tirado es esta función de aquí, lo único que es un AND entre el jugador 1 ha tirado y el jugador 2 ha tirado. Si todos han tirado, hace lo siguiente. Si el valor de ambos es el mismo, pone el valor de ganador a empate. Y termina. En caso de que no, pues lo que comprueba es
si el valor de la carta del jugador 1 es mayor que la carta del jugador 2, el ganador es 1. Y si no, es 2. Este val que tenemos aquí lo utilizamos para concatenar después en el ganador el jugador con el número. Simplemente. Podríamos hacerlo con nombres, podríamos hacerlo de muchas formas, pero bueno. Fijaos que se repite un hándicap en todo el ViewModel, que es el de ¿qué ocurre para actualizar el estado? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre hacer una copia de todo el estado y machacar el estado que teníamos para que exista esa recomposición. Porque el estado como tal es un flow. Entonces estamos accediendo en concreto a uno de sus valores y machacando todo el estado con ese nuevo valor. Bien. Vamos entonces a ver ahora qué ocurre cuando ya tenemos ganador. Acordaos que esto lo comprobábamos aquí en este botón. Este botón, cuando ya todos han tirado, se habilita y llama a onGameOver y le pasa state ganador. Y en ganador vamos a tener, como hemos visto aquí, o bien empate o bien jugador 1 o 2. Todo esto básicamente lo vamos a mandar desde la navegación. Acordaos que la lambda que le llega es esta, llamamos a la ruta GameOver, pasándole it. Ese it va a ser empate jugador 1 o jugador 2. Le llega este composable y me crea la pantalla de GameOver, que es esta que tenemos por aquí, que habíamos visto antes. Cuando ya todos tiran, esta pantallita, en este caso pues ha ganado el jugador 2. Fijaos que si yo vuelvo desde esta atrás, sí que vuelvo, pero a la partida ya finalizada, entonces no hay ningún problema. Esta partida no se puede rejugar por más que yo pulse. Aquí el jugador 1 ha sacado un 1 y el 2 un 2, entonces ha ganado el jugador 2. Y lo que tenemos simplemente es pues un composable que recibe el ganador como una string, el onRestart para volver al menú con una lambda, y básicamente de nuevo tenemos una columna que ocupa todo al centro alineado, y un texto que lo que tiene es, si el ganador es empate, simplemente por modificarlo un poquito, pone ha habido un empate, si no, ha ganado el jugador y el nombre del jugador, ganador. La tipografía title large, el color primary, un spacer para separarlo bastante del botón, y el botón nada, simplemente tiene la acción de onRestart, que como vimos nos lleva de nuevo a la pantalla de home, y un iconito con el refresh, ¿vale? Con el icono de refresh, que es el simbolito este de antes de reiniciar, que nada, volveríamos a la pantalla de home y con esto el ejercicio estaría hecho. Ya digo, se pueden hacer ampliaciones de esto, se podría mejorar un poquito la parte del ViewModel, se podría hacer que aquí en la pantalla de home, además de pulsar a jugar, pues tener, yo que sé, un pequeñito editor de texto donde pudiéramos introducir el número de jugadores y al darle a jugar nos llevase a esta pantalla pero con tantos jugadores como fuera necesario. Podríamos también incluir no solo el número, sino incluir los palos de la baraja y simular realmente una baraja de verdad, en lugar de aquí en el ViewModel generar un aleatorio, generar como todas las cartas de la baraja y robar de verdad una carta de forma que no se pudieran repetir la misma carta, es decir, el mismo número y el mismo palo, pero sí que a lo mejor se pudiera empatar por sacar pues 2 ases o 2 treses o algo por el estilo. Y nada, pues jugar con varios, tal, ampliar esto de forma que obviamente la parte del estado sería un poquito más compleja, pero nos sirve también como práctica para practicar toda esta parte de eso, de definir el ViewModel bien, de definir el modelo de datos de la UI, del estado de la UI, etc. Y poco más. Con esto tendríamos el ejercicio resuelto y terminado.